Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. ¿Qué es Doña Vero? Primero, es una cooperativa familiar. Segundo, es una mezcla que hicieron los compañeros de la cocina popular de barrio con la cocina prehispánica. Aquí encuentran cosas, mezclas raras como unas gorditas de requesón con chapulines y salsa de choconostle, quesadillas de venado, de guajolote en salsa de gusanos de maguey, una mezcla ahí exótica que han venido haciendo, y aparte la comida tradicional mexicana. El tema que tienen los compañeros es la visión social que han tenido. Normalmente los 3 restaurantes Doña Vero que han existido, incluyendo que apenas entra en funcionamiento, han tenido muestra del trabajo de muchos compañeros de la organización, muestras de cartonería, han tenido un trabajo cultural importante en las zonas donde se han asentado, y esa es la importancia desde la parte social del Doña Vero, que ha tenido una incidencia cultural importante. Da talleres, incluye gente, abre perspectivas, hace trabajo en comunidades. Esa es la parte importante de este espacio. Bien, continuamos con lo que teníamos la vez pasada. Habíamos visto nosotros cómo surgían las clases sociales. En esto nos quedamos. Ahora surge una pregunta. ¿Qué son las clases sociales ahora? La vez pasada decíamos que surgieron, veíamos el esclavismo, los esclavos y los esclavistas, los feudos, señores feudales y los siervos, hasta llegar a lo que es los burgueses y proletarios. Pero habría que preguntarnos si las clases sociales nada más son esto, o es algo más allá. ¿Qué es lo que determina que una clase social sea una clase social? Decía Marx que la clase social está determinada por el papel que juega con respecto a los medios de producción y a la forma en que se apropia de la riqueza. Pero ¿es eso nada más? Nosotros consideramos que no. Creemos que ha avanzado el proceso y que esto ha llevado a que una clase se determine por diferentes aspectos, no nada más por el aspecto que juega con respecto a los medios de producción y a la repartición de la riqueza social. Una clase social va más allá. No sé cómo la ves tú, Víctor. Sí, bueno, buenos días a todos los compañeros que nos están escuchando a lo largo y lo ancho del país. En efecto, es la secuencia que venimos trabajando de la sesión anterior. Comentábamos también que pretendemos que esto no se convierta en una lógica de adoctrinamiento, ni en un esquema en el que cada uno de los partícipes del proceso de formación política solo escuche y empiece a repetir un discurso o una información que le es dada. Creemos que aquí lo fundamental es que la gente, cada uno de nosotros, tenemos que analizar, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar todas y cada una de las palabras que aquí se plantean, y en ese sentido coincidimos o hemos coincidido, aunque también es importante plantear que no queremos uniformar el pensamiento en el sentido de no darle posibilidades a cada uno de los compañeros de que puedan trascender lo que hayamos logrado como elaboración de conocimiento, digamos, teórico-práctico, ¿verdad? En ese sentido, en efecto, reivindicamos que las clases sociales son resultado de un modo o de una formación social en la que conviven diferentes modos de producción. Esta idea o estos elementos que en su momento lo que se llaman los grandes teóricos lograron establecer, en nuestra vida cotidiana nosotros lo vemos reflejado
a cada momento. Si hablamos de un modo de producción capitalista, eso es algo real, eso existe aquí y en cualquier parte del mundo. Existe quienes son los dueños de los medios de producción, es decir, los empresarios, los grandes industriales, la gente del sector financiero, del sector bancario, los grandes inversionistas, y por el otro lado existe la inmensa mayoría de la gente que lo único de lo que somos, digamos, dueños, lo único que nos fue dado es nuestra capacidad de pensar, nuestras manos, nuestra capacidad de trabajar, y por eso es que se habla de la fuerza de trabajo, de que en este caso quienes no ostentamos los medios de producción, lo que ostentamos es la fuerza de trabajo, pero en este proceso no podemos vernos como los desvalidos, porque resulta que no habría riqueza que se pudiera generar, ¿o no, compañeros? De aquí de la mesa, mis respetables compañeros, no habría riqueza posible de generar si no es a base del trabajo mismo. Es decir, las puras máquinas, sin alguien que tuviera que operarlas, que supervisarlas y que repararlas, no sería impensable ese mundo. Entonces, lo que reivindicamos es la grandeza del trabajo, la grandeza de los seres humanos y la grandeza de la clase social, en este caso de la clase proletaria, pero también de la clase campesina, ¿verdad? Si hablamos de modos de producción y decimos que en una formación social puede haber o imbricarse varios modos de producción, pues entonces en términos reales, por ejemplo en el caso de nuestro país, y con esto damos la palabra a los compañeros, en nuestro país, además de existir las fábricas en diferentes regiones del país, también existen amplias zonas de carácter rural o semirural, también existe un modo de vida campesino, también existe un modo de vida ejidal, un modo de vida comunal e incluso un modo de vida de los que realmente son llamados los pequeños propietarios de tierras. Esto da para mucho, creo que apenas vamos empezando y pues adelante, compañeros, con sus reflexiones y sus participaciones. Bien, coincidimos con lo que dice Víctor con respecto a que existen sectores como son los sectores campesinos. Por muchos años dentro de la izquierda se planteó que eran pequeños burgueses porque tienen la tierra en su poder, pero habría que ir más allá. Yo creo que no podemos quedarnos única y exclusivamente en lo que dijeron en su tiempo Lenin, lo que dijo en su tiempo, por ejemplo, vemos nosotros que la revolución china se da pues, fundamentalmente con campesinos. Vemos que, por ejemplo, aquí en América Latina, en Cuba, también el movimiento se da a partir de un movimiento campesino. Pero veamos poco a poco qué es lo que pasa. Porque también dicen, hay gente que dice es que existe la clase media, y otros que dicen que existe la pequeña burguesía. No sé qué piensas de esto, Marco. Bueno, compañeros, un saludo a donde quiera que estén. Agradecemos el hecho de que nos estén escuchando. Esperamos que las participaciones sirvan para retribuir la información que hay en su comunidad. Yo quisiera partir del hecho que pues todos tenemos nociones respecto del tema, que es las clases sociales. En este sentido, yo creo que las nociones podemos empezar a analizarlas desde el hecho que todos tenemos una función económica, o la clasificación de las clases sociales parten de nuestras relaciones económicas, de nuestro nivel de ingreso, y en ese sentido pues conocemos la clásica pirámide donde dice la clase baja, la clase media, la clase alta, que es una clasificación muy esencial. De hecho es una clasificación muy cómoda porque es una clasificación estática. Podemos integrar algunos elementos de análisis como son las relaciones económicas que tienen los sujetos, como son las jerarquías que pueden tener algunos sujetos dentro de algunas organizaciones políticas, religiosas, incluso para efectos de marketing, pues es muy cómodo clasificar a través de lo que los intelectuales dicen, ¿no? Pues los pequeños, la clase media. Yo dirijo mi producto a la clase media, o la clase que tiene ingresos superiores a los 15,000 pesos. También podemos pensar dentro de estos elementos de las nociones de lo que son las clases sociales, pues algo muy simple, que es
la propia identidad que adquieren los sujetos dentro de su comunidad. Eso también forma parte de lo que es la clase social. O sea, la identidad podría ser también un elemento para poder entender las clases sociales. La otra cuestión es pensar la lucha de clases. Son nociones, pero partamos del hecho de considerar esto. Si yo tengo un vecino incómodo que avienta la basura, o yo mismo soy un vecino que no me importa sacar al perro y que haga popó en la calle y si no limpio, y yo soy el otro vecino, la pregunta sería, ¿existe una lucha entre él y yo? ¿Tendría que ser declarada esa lucha para que exista? Es decir, la lucha de clases en realidad es una lucha velada, es decir, parece que no está declarada, pero sí existe, y eso sería importante considerarlo. Y para esto yo creo que vamos a hacer una pequeña historización del desarrollo del capitalismo para entender cómo se da la lucha de clases en este contexto, y podríamos llegar al concepto de plusvalía. Para lo que platicaba Víctor la vez pasada, ¿existen las clases sociales? Sí, lo vamos a ver desde esa perspectiva. A ver, Víctor, dice el compañero Marco que existe una estructura, la clase baja, clase media, clase pequeña burguesía y la burguesía, y que es una estructura muy cómoda. Claro que es cómoda porque mucha gente quiere ubicarse en cualquiera de estos puntos y deja de lado su carácter de clase, quiere sentirse que es burguesa y actúa como si fueran burgueses. Eso le quita su carácter de clase, y lo vamos a ver cuando vamos a la lucha de clases. Vamos a ver qué pasa en estos aspectos, cómo se da un proceso de mediatización de la conciencia de los sujetos a partir de un proceso de hegemonía ideológica que nos hace creer que somos lo que no somos. En ese sentido, ¿tú qué piensas, Víctor Castillo, para distinguirlos? Bueno, miren, primero que nada, buenos días, compañeros. Yo creo que el tema de las clases sociales se ha venido evolucionando, se ha venido modificando, ¿no? Tenemos en un origen dos clases, la clase capitalista, la clase trabajadora. Después surge en algún momento una clase media, ¿no? Una clase media que estaba ahí como la no muy pobre, la no muy rica, la que tenía de alguna manera resuelto un cierto nivel de vida, que se ha venido reduciendo drásticamente en los últimos años en todo el mundo. Pero por otro lado también creo que valdría hacer la valoración de esta nueva clase de transición que ha venido surgiendo, que se transforma de la clase política, de la clase política a una clase de transición, ¿no? En los países, sobre todo latinoamericanos, la clase política ha sido o es ya la puerta de entrada hacia la clase capitalista, ¿no? Lo podemos ver en la historia de México, en la historia reciente, cómo se accede al poder para cambiar de nivel, de clase, ¿no? Y cómo viene esto asentándose como una clase, decimos, de transición, ¿no? Los políticos buscan hacer política no por mejorar las condiciones del país, no por solucionar problemas, sino por cambiar de clase, ¿no? Y esto se da en todos los ámbitos, no solamente en la derecha, que lo está haciendo. Vemos los llamados o mal llamados partidos políticos de izquierda, como vienen también en una pugna por acceder no al poder político para cambiar una situación económica, política y social en el país, sino para cambiar de bando, para cruzar la banqueta y entonces estar del otro lado. Creo que esta parte va a ser algo que tengamos que analizar muy bien más adelante. Creo yo que la clase media en México está prácticamente desaparecida, que se vienen acentuando. Digo, el 1% de los habitantes del país concentran más del 90% de la riqueza.
Entonces, obviamente, se ha polarizado, se ha abierto una gran brecha económica entre la clase trabajadora y la clase capitalista, y esto nos indica que la clase media está literalmente desaparecida. Vamos a ver la cuestión cómo se está dando. Las clases sociales, entonces, ¿por qué se determinarían? Porque ahí habría que ubicar. Si nosotros empezamos a visualizar, la clase política sería una clase como tal, o serían los intelectuales orgánicos de la clase en sí. La clase media como tal existía, o son los obreros de cuello blanco que ganan más para poder someter a los otros obreros. No, si estamos ahora el compañero Alberto Anaya, a ver qué nos puede decir él, y después vamos a un corte. ¿Ahí? Muy bien. Otra vez, buenos días a todos, igual a mis compañeros. Me da gusto estar aquí. Bueno, no había yo podido estar presente en las otras intervenciones. No obstante, me da gusto que se esté generando esta clase de discusiones, ¿verdad? Y sobre todo que el tema de las clases sociales es un tema muy recurrente en relación a lo que también vivimos en el país. Considerando lo que han comentado mis compañeros, y bueno, en base no tanto a la categorización o la implementación de ciertos souvenirs, ¿no? Ideológicos, pues considerando que la clase media ha sido a la vez una abstracción, considerando el viaje histórico que ha tenido este país, con todos los procesos históricos o de la memoria histórica que tiene las diferentes personas, estos recuerdos, estas memorias, estamos pensando que la unidad de la clase social tiene un remanente, ¿no? Un remanente económico, religioso, cultural. Estoy pensando que la clase política viene completamente de esta formación social, y no por eso estemos como vaticinando de que quedaremos, ¿no? Completamente en una situación completamente capitalista. Yo creo que el capitalismo está generando esta situación de desarticular, ¿no? El poder de la clase, pero considerando en un momento sobremoderno o posmoderno, creo que la amplitud de la clase social va a venir detallado, va a venir con una carga muy fuerte, y pienso que la parte social va a venir mucho más implementada. Hay que ver el producto final, ¿no? A futuro, ¿qué va a pasar con las clases? En todos los remanentes, ¿no? En toda la historiosidad que va a venir, y bueno, vamos a seguir discutiéndolo al tanto, ¿no? Vamos a un corte, vamos a meter una cancioncita y regresamos. Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza. Tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando
acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia. Solo habré de llamarte patria mía si tomamos las riendas y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino. Mienten cuando me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres. En mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente, Señor, cuando dice conmovido que esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas, y en mi patria me siguen explotando. ¿Cuánto gana mi pueblo en su llamado? ¿Cuánto el rico va a estar aprovechando? Mi enemigo me marca al enemigo y quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, no estoy abajo. Solo habré de llamarte patria mía si tomamos la rienda y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino. Sobre las clases sociales. Es cierto que los procesos del capitalismo se han ido modernizando. Los procesos de acumulación de capital ya no son nacionales, se han vuelto transnacionales, ¿no? Es cierto que existen dos clases fundamentales dentro de cada modo de producción. Es cierto que el proletariado y el burgués siguen siendo las clases esenciales, pero no quiere decir que sean lo mismo, que las únicas que existen en este modo de producción. Existen, yo no creo en los remanentes de los medios de producción, yo más bien creo que dentro de la formación económico-social quedaron algunos vestigios de los modos de producciones que existían, pero que fueron subsumidos, ya sea de manera formal o de manera real, al capitalismo, y hoy ya son parte esencial del desarrollo del mismo. Pero bueno, vamos viendo poco a poco esto. Vamos a ir al compañero Víctor otra vez, porque quiere participar en la disertación. Bueno, es un poco complicado en efecto este esquema, la temática misma, pero no nos preocupa demasiado. De hecho, al contrario, nos da gusto que podamos reconocer que esta realidad es una realidad multiforme, tiene muchísimas aristas, tiene muchos elementos discursivos, los que poco a poco vamos escuchando. Hay necesidad de tomar referentes, como ya lo decían anteriormente los compañeros, digamos, del corte marxista, ¿verdad? El método de estudio del marxismo. Hay necesidad de que reivindiquemos también las aportaciones, ¿por qué no decirlo?, del mundo del mundo del pensamiento económico, ¿verdad? Entonces, con esto lo que podríamos plantear es que la realidad se puede analizar desde muchas vertientes, y los elementos o las categorías o los conceptos de los cuales podamos tomarnos también son diversos. A través del tiempo, antes que nosotros, ha habido mucha gente que ha hecho su esfuerzo en el mundo, digamos, de carácter intelectual, pero también en el ejercicio político y en la acción social.
es decir, en la lucha de clases, y que poco a poco han ido ordenando o por lo menos redefiniendo una serie de cuestiones al respecto. Escuchamos, por ejemplo, hace rato alguna connotación que implicaba incluso al asunto del posmodernismo, ¿verdad? Son vertientes del análisis, son escuelas de pensamiento diversas, que todas ellas debemos asumirlas como patrimonio de nosotros, porque son en efecto patrimonio de nosotros, de la clase social proletaria y popular, y debiera ser considerado como patrimonio de toda la humanidad, porque de no ser así, entonces estaríamos volviéndonos un tanto endebles. De no ser así, sería válida una premisa y una máxima que plantea: ¿y tú qué vas a hacer? Tú tienes la capacidad de analizar la realidad, tienes la radiografía, tienes el análisis y el diagnóstico de las cosas, tienes la capacidad de dirección para saber hacia dónde hay que mover esto. La gente misma, los grupos organizados, las comunidades, tienen y tenemos la obligación de romper una serie de esquemas añejos que no nos han servido. Tenemos la obligación de abrir el pensamiento y de no asumir más ni aceptar la idea de que existan gurús que solo ellos saben lo que hay que hacer y que nosotros tenemos que ir a la saga como súbditos, como subordinados. No, ya no es así el asunto. De hecho, en el fondo nunca lo ha sido, porque siempre ha habido la respuesta, la resistencia, y ha habido la lucha de aquellos que no han sido hegemónicos, ¿verdad?, pero que han tenido la claridad y la honestidad de saber hacia dónde tendrían que guiarse los procesos. En este sentido, en pocas palabras, lo que estaríamos planteando es que hoy la realidad nacional, en efecto, es muy compleja, es un proceso muy complicado, y más si en medio de toda esta circunstancia que vivimos, reconociendo este asunto del famoso 1% a nivel mundial, es decir, el 1% de la población mundial, y es la réplica a nivel local, a nivel nacional, ese 1% es quien se dice detenta o ostenta la inmensa riqueza socialmente creada. Es cierto, hay una visión que es mucho más conservadora y que ha sido estructurada desde el punto de vista gubernamental a partir de las instituciones que todo gobierno o Estado crea, sin caer en ello en una confusión entre Estado y gobierno. Bien, pero esta institución, desde un punto de vista conservador, nos ha dicho: 3/5 partes de los hogares en el país viven en condición de pobreza. Los ingresos con los que sobreviven fluctúan entre 2 y 5 salarios mínimos. Si a esto le ponemos peso sobre peso o centavo sobre centavo, decimos más de 80, casi 90 millones de mexicanos viven con un ingreso diario que no va más allá de lo que serían, ¿qué?, 300 pesos diarios. Imagínense ustedes, 300 pesos diarios, ¿para hacer qué? Para darle viabilidad a qué tipo de familias, para pagar agua, luz, renta, transporte, alimento, vestido, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Imposible, ¿verdad? Ese es el escenario real en el que se encuentra nuestro país. Eso es lo que también viene a replantear ese discurso que se articuló de manera inteligente hace tiempo y que nos hablaba de la famosa clase media. En realidad, la clase media, podemos decir que sí fue un buen intento de consolidarla, de crearla y acrecentarla en nuestro país, no más allá de un lapso de 3 décadas. Y eso ocurrió porque el proceso de desarrollo nacional, aunado a la convergencia a nivel internacional, pues permitió hablar de un periodo de desarrollo estabilizador, de un periodo de sustitución de importaciones en el país y de la posibilidad de crecer lo que sería esa posible clase media. Si reivindicamos que el proceso de acumulación de capital implica la apropiación por parte de quien sustenta cada vez más, pues entonces ese amortiguamiento ya no existe, es decir, esa clase media se ha venido desvaneciendo fehacientemente. Esto lo sabe la gente que en su momento se quiso asumir como clase media y que hoy reconocen que ya no lo son. Hoy son en efecto
gente de la clase proletaria, gente de la clase popular, y cada vez es más difícil que puedan mantener un cierto estatus. Creo que en algún momento tendremos que ampliar el análisis de las clases sociales y arribar al estudio de lo que sería, desde el punto de vista del estructural funcionalismo, que es otra vertiente, que es otra visión, y que nos hablaría de los famosos estratos sociales. Compartamos o no, hay otra visión que también pretende expresar la realidad. Bien. Bien, es cierto que que existen diferentes posturas desde las cuales visualizar lo que son las clases sociales. Ahorita me llegó a la mente Durkheim. Desde la concepción estructural funcionalista, podríamos decir que las clases podrían ser estratos, pero lo que es real es que tenemos que partir de qué son las clases, o sea, dónde se ubican, qué es lo que determina su carácter de clase. La clase, cómo está determinada y cómo se asume la clase desde esas perspectivas, y de esas perspectivas cuál es la que más conviene para poder plantear una línea que nos permita transformar estos procesos sociales en los cuales estamos viviendo. En los documentos bases de FENADES se plantea que FENADES es una organización pluriclasista, entendiendo por clase social a aquellos sujetos que se confrontan a la sociedad desde diferentes posturas, no también lo económico, sino también lo político, lo ideológico y lo social. Allá vamos a ver, cuando hablamos de lucha de clases, cómo se va dando ese proceso y cómo la lucha se está volviendo más que una lucha por la cuestión económica, que es lo fundamental, una lucha por la hegemonía de la cuestión ideológica para poder transformar este proceso. No sé, Marco, ¿cómo lo ves? Sí, se escucha. Bueno, miren, yo partiría del hecho de plantearnos sistemáticamente si existen las clases sociales. Fue un cuestionamiento con el que la vez pasada quedamos, y yo creo que tendríamos que partir de una cuestión, digamos, intelectiva, de pensar si la mesa existe porque es algo concreto, y la lucha de las clases sociales no existe por no ser un objeto concreto. Miren, yo creo que el punto de partida esencial es que todo lo que existe fuera de nosotros es percibido por los sentidos. En esos términos, la mesa puede ser tan concreta como lo son las clases sociales, en el sentido de que, en tanto que responda a nuestro concepto de la cosa en sí, tiene que ver con todas las posibilidades de las propiedades que tienen esos objetos, o esos sujetos, o esos conceptos. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de la mesa, lo haremos en base a sus propiedades. De igual manera, las clases sociales deben tener propiedades, porque al final de cuentas son nuestros sentidos los que llegan a captar las cosas del mundo exterior. En ese sentido es tan concreto la mesa como lo son las clases sociales. A lo mejor tratando de despejar alguna duda que se quedó pendiente de la clase pasada, de la discusión de la clase pasada. Entonces, válgase el análisis histórico para determinar si existen o no las luchas de clases sociales. Porque, a ver, historicemos un poquito de lo que es la barbarie, ¿no? El salvajismo, la barbarie, la civilización, que está ligada en muchos sentidos al capitalismo, oficialmente y teóricamente. Me gustaría retomar un poquito el libro de Engels, del socialismo utópico, socialismo científico. Dice Engels, bueno, si tomamos 3 puntos en la historia, veremos que las clases sociales sí existen. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, situémonos en 1523. De 1523 le restamos 1492, no tenemos más de 30 a 31 años de diferencia entre el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos, la expulsión de los árabes de España, ¿se dan cuenta? Y la reforma protestante de Lutero. Es decir, en Europa existían condiciones para una reforma a la religión, y esa reforma, ¿quién la propuso? Pues justamente los ideólogos del capitalismo, sus ideólogos, pues.
¿Y qué era justamente lo que pasó en Alemania? Pues que todos los que se declararon luteranos fueron expulsados socialmente, prácticamente fueron vetados. Alemania e Italia ya tenían redes comerciales muy extendidas bajo esta lógica de apropiación privada de la producción de mercancías. Si nos vamos 150 años posteriores, nos ubicamos en la Inglaterra, saliendo de la época medieval. Los señores feudales les ceden ciertas zonas, ciertas propiedades a esos burgueses advenedizos para que puedan desarrollar la producción extensiva de mercancías, obviamente en colusión. Esos antiguos señores feudales que habíamos dicho, feudales, vasallos, siervos, pues ¿qué creen? En la historia se mete los burgueses justamente en el terreno del poder político. Y si nos vamos más adelante en la historia, 100 años después, pues encontramos la Revolución Francesa. ¿Y quién hace la Revolución Francesa? Pues estaba por un lado ese poder feudal en contra de todos esos grandes ya burgueses que tenían el poder financiero, el poder industrial, la pequeña burguesía. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Óyelo mi negro, el patrón está robando. Óyelo mi negro, el patrón está explotando. Óyelo compadre, el patrón está matando. Yo no soy un ser humano dentro de la instalación. Para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción. Que no tiene sentimientos, corazón y aspiraciones, que piensa por accidente y carece de emociones. Óyelo mi negra, el patrón está robando. Óyelo mi negra, el patrón está explotando. Óyelo compadre, el patrón está matando. Que lo sepan bien tus hijos, que la ropa que se ponen y toda su buena crianza la producen mis pulmones. Y mis hijos sobreviven desnutridos y amargados, son carnitas de hospitales con sus vientres pronunciados. Óyelo mi negro, el patrón está robando. Óyelo mi negro, el patrón está explotando. Óyelo compadre, el patrón está matando. ¿Quieres curar tus pecados en tiempos de Navidad, arrojándonos migajas de aguinaldo caridad? Pero no subes los sueldos y robas la utilidad que nos toca por derecho, ahí demuestras tu maldad. Óyelo mi negro, el patrón está robando. Óyelo mi negro, el patrón está explotando. Óyelo compadre, el patrón está matando. Mexicanistas y colombianos, panameñitas, venezolanos, uruguayitas y brasileros, con los argentinos y los peruanos. Sabor amargo, pero sabor.
estoy decidiendo dejar de ser explotado, y ese día, patroncito, vas a amanecer ahorcado. Te ahorcaremos con las tripas del último general y te haremos la mortaja con cuero de cardenal. Óyelo, mi negra, el patrón te está robando. Óyelo, mi negro, el patrón te está explotando. Óyelo, compadre, el patrón te está matando. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Óyelo, toito, del sur a norte. Óyelo, toito, de norte a sur. Míralo, mi negra, el patrón te está robando. Fíjate, mi negro, el patrón te está explotando. Míralo, mi negra, el patrón te está robando. Fíjate, compadre, el patrón. Para conocer al compañero Marco, esta cuestión es tangible. Las clases pueden ser tangibles, pero también estamos en un proceso hacia el compañero Marco que aparenta lo que no es. A esto le llama Marx el fetichismo. La sociedad está fetichizada. Dice cada cosa que vivimos en una sociedad cosificada. Partimos de cosas que están ahí, pero que no sabemos qué es lo que existe atrás de ello. Entonces estamos en un mundo de la pseudoconcreción. Vemos lo aparente, pero no vemos más allá. La finalidad de estas pláticas que tenemos aquí es que los compañeros que nos están oyendo puedan decodificar, puedan descosificar estas cosas para asumir los procesos y hacer análisis más allá de lo que aparentemente es. Esta es la finalidad, y las clases sociales tienen que tomar esas posturas para poder ver quién es su enemigo principal y poder caminar la lucha de clases hacia el enemigo fundamental. Como decía el compañero, muchas veces se confunde gobierno con Estado. El Estado es algo más allá. El gobierno son los intelectuales que van a defender los intereses de la clase. A ver, no sé qué piensas, compañero. Bueno, creo que es un análisis, siento muy preventivo, ¿sí? Me gustan las fases en las cuales las clases dominantes han esquematizado, han sistematizado, estructurado todo el bien público, el bien de la vida común, ¿no? Estoy de acuerdo con Marco, hay una historia que hay que reproducir completamente. Yo considerando que la clase social no debe ser esa ambigüedad de nada más de la lucha, del antagonismo. Creo que pasó también de una espectacularidad a una forma de consumo, ¿no? O sea, las clases también se diversificaron exactamente porque se oprimieron a sí mismas, porque vieron relevante esta revolución, ¿no? Esta revolución dinámica, social, tecnológica, ahora virtual, ¿no? Con estos beneficios de la tecnología. Pero no obstante, la lucha debe de mantenerse siempre. ¿Y qué digo con la lucha? No debe ser una lucha virtual, debe de ser una lucha hombro a hombro, efecto a efecto, y considerando que, bueno, los remanentes o las diferentes categorías que estemos utilizando nos permitan, yo sí considero que los demás compañeros, los que nos van a estar viendo, los que lleguen, y poderlo hacerlo que esto sea una emancipación social, política, cultural, ideológica, por supuesto está, ¿no? A veces nos llevamos el discurso nada más de un ente religioso,
no cabe. Queda acotado completamente la situación de la clase social. Estoy pensando que también la clase social está diferenciada en aquellas organizaciones. No sé, la izquierda toma una postura, igual que la extrema derecha. Estaba yo ayer viendo un programa sobre el hadicismo, por ejemplo, que es una corriente de los grupos judíos, y estaba viendo que ahí la clase social es como muy movible. De pronto tienen un aparato muy cerrado, son como muy endógamos hacia adentro, no permiten que otras personas entren. No obstante, este grupo hadicista ha estado rompiendo esta clase, ¿no? O sea, ya está como muy comprometida en el mundo actual, y parece que está como que también predicando la protesta, ¿no? Predicando valores distintos a lo que hoy conocemos. Entonces, hay que empezar a descubrir qué tanto en nuestro momento histórico vamos a poder entender la corriente ideológica de las distintas clases sociales, y no por un aparato hegemónico que nos oprima, ¿no? Sino que exista la libertad de poder fundamentar y en su momento poder emancipar. Estamos claros entonces que el concepto de las clases sociales es sumamente amplio, y uno de los ejes fundamentales que plantea Fenades precisamente es esa emancipación, lograr la autogestión, que los pueblos sean capaces de por sí mismos tomar la dirección de sus propios procesos de gestión. No sé qué me podrías decirnos, compañero Víctor. Bueno, primero creo que de repente avanzamos como muy rápido y vamos rebasando lo que nos incumbe en este momento, que es la definición, ¿no? Primero de las clases sociales. Nosotros nos podemos dar cuenta con todo lo que hemos platicado aquí, que de alguna manera las clases sociales estaban muy marcadas en un origen. Lo que decía Marco, lo que decían los compañeros, pues había señores feudales y siervos, esclavos y esclavistas, patrones y obreros, pero llegado un momento comienza a haber una confusión, sobre todo en la clase proletaria, pero esa confusión no es fortuita. Esa confusión tiene un sentido en el momento en que aparecen los aparatos ideológicos del Estado. En ese momento los aparatos aparecen para confundir, para hacer creer a los trabajadores que ellos no son trabajadores. Lo podemos ver muy claramente en los ejemplos actuales. En Walmart no contrata, hace asociados, y estos asociados sienten que son parte de la empresa, pero son subcontratados, son muy mal pagados, en algunos casos incluso podría compararse con un esquema semiesclavista. Esta parte nos debe de quedar muy claro. Entonces, ¿qué es lo que define, decíamos hace rato, qué es lo que define las clases sociales? Para empezar, lo que va a definir las clases sociales es la identidad de clase. Esta parte que va a ser muy importante que a todos nos quede claro: identificarnos con la clase a la que pertenecemos, rebasar esos aparatos ideológicos de Estado y ver desde nuestra propia realidad en qué lugar estamos parados, en dónde estamos, qué somos, de acuerdo a nuestra propia realidad económica, a qué clase pertenecemos. Eso es lo que nos va a permitir que de alguna manera vayamos aterrizando los temas y vayamos dándonos cuenta de qué lado tenemos que pararnos a la hora de la lucha, ¿no? ¿Por qué tenemos que pararnos de ese lado? Entonces decimos, bueno, lo primero que tenemos que definir es: existen las clases sociales, ¿no? Con todo este contexto histórico, con toda esta revisión documental y de los grandes pensadores, de los grandes intelectuales
de la historia, podemos tener claro que sí existen las clases sociales, más allá de cuántas sean y cómo las identifiquemos, sí existen. Segundo, que el tema de la clase social a la que pertenecemos es un tema ideológico y un tema de identidad, ¿sí? Y tercero, que tenemos que actuar en consecuencia a partir de que reconozcamos a qué clase estamos nosotros perteneciendo. Esto va a ser lo que nos va a permitir que todos nuestros compañeros empiecen a alinearse dentro de su propia clase, a luchar por sus intereses de clase y a comenzar un proceso de lucha organizada, sin que creamos que por el hecho de tener un nivel de gerente somos diferentes al nivel de obrero. Esa parte tendremos que empujarla, pues, y para eso más adelante vamos a ver efectivamente qué son los aparatos ideológicos de Estado, para qué están diseñados, cómo nos controlan. Preguntaba una compañera el tema de la hegemonía. Bueno, el tema de la hegemonía tiene que ver con estos aparatos ideológicos de Estado que han creado un pensamiento hegemónico. Nos han metido en un esquema consumista, individualista, de combate y de lucha entre la misma clase. Han roto la colectividad, los procesos colectivos, y eso tiene un sentido: mantener el control sobre la clase trabajadora. Esta es la parte que a mí me parece que tenemos que ir aterrizando, ¿no? Que los compañeros deben de entender en dónde estamos, por qué estamos juntos, por qué en Infonavit venimos juntos, por qué venimos juntos pescadores, agricultores, taxistas, solicitantes de vivienda, grupos culturales, maestros, estudiantes, cooperativas. ¿Por qué todos venimos en este proceso? ¿Por qué nos mantenemos unidos? Porque de una manera u otra, tal vez hasta sin darnos cuenta, nos hemos identificado como parte de una clase que está en permanente lucha por mejorar sus condiciones sociales, políticas y económicas. Esa es la parte que nos interesa que vaya quedando en la mesa. Esta es la pregunta que hacían algunos compañeros de Puebla. Bueno, a veces no nos queda claro. Esa es la idea, que vayamos aterrizando, que vayamos cuestionándonos, que vayamos viendo, que decía Juan Manuel la sesión pasada, estas sesiones son una provocación. Estamos provocando que empecemos a discutir, que empecemos a preguntar, que empecemos a cuestionar, que nos empecemos a cuestionar, y que a partir de ahí podamos ir definiendo nuestra ruta y nuestro proceso juntos. Bien, parece que vamos aterrizando algunos aspectos. Un aspecto fundamental es que las clases sociales surgieron a partir de la división social del trabajo y que los sujetos se apropian de ella. Hoy en el capitalismo las clases se ha vuelto tan ambiguo el proceso que la lucha de las clases es ya más político que económico, aunque no se pierda de vista el carácter económico, que es el que le da sustento. Pero en la medida que los asumamos dentro de una clase, esto nos va a permitir ir avanzando. Es una cuestión ideológica, y en este momento la lucha por la hegemonía. Yo creo que estamos casi por terminar el programa, y bueno, voy a pasarles el micrófono para que cada uno de ustedes se despida. Volvemos a decir, es una transmisión que es diferida por situaciones culturales, ya les decíamos, pero esperamos que esto nos genere que para el próximo sesión, que va a ser lucha de clases, ya vayamos avanzando más en esta discusión. Compañero Marco. Sí, bueno, yo nada más concluiría el asunto con el hecho que la última parte de la historización de este tema es el desarrollo histórico del capitalismo. Comprende un periodo, una expresión de lo interno que está ligado a la plusvalía. ¿Y cómo explicamos eso para entenderlo en el contexto de lucha de clases? Pues justamente que en las pequeñas ciudades que surgieron a las orillas de los territorios feudales, en esos lugares también se producía para consumo interno, es decir, producían cosas para también consumir e intercambiar. Pero al tiempo que empezó a haber un excedente, ¿qué sucedió? Que la lógica del capitalista más voraz fue: si habían
artesanos que colaboraban en el proceso de la producción era solamente accesorio, es decir, se le pagaba porque terminara de hacer un proceso dentro de lo que se producía. Pero al ver que el excedente les podría retribuir más, lo que hicieron fue contratar la mano de obra. Y al contratar la mano de obra, ¿qué hicieron? Pues resulta que ahora los que producían eran los artesanos y ellos ponían el dinero. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que de lo que fue una producción privada con una apropiación privada, resultó una producción o un pago, una apropiación privada con un trabajo social. Y esa es la característica histórica que surge en el cambio. Es decir, el capitalismo lo que hace es arrojar capital, y en cambio los obreros, los desposeídos de medios de producción, lo que hacen es producir las mercancías. Ahí está la contradicción fundamental del capitalismo y la razón de la explotación y lucha de clases. La apropiación privada de una producción social, y entiéndanlo por los compañeros que en qué tipo de situación se encuentran. Si se encuentran en esa lógica, ¿qué parte de la lucha de clases se encuentran? Bueno, yo estoy queriendo considerar que exactamente este trabajo social sea el mecanismo por el cual nosotros también como clase social podamos trabajar, no ostentarlo, sino definirlo como una parte también del desarrollo histórico, ¿verdad? Hacer potenciar a hombres, mujeres, jóvenes, para que exactamente tengan una clase de vida mucho más dignificante. Creo que este trabajo debe de ser manejado de una manera correcta, de una manera concreta en las comunidades, en ciertos zonas aquí de las zonas urbanas, de las zonas rurales, comunitarias. Vamos a ejercer esa potencialidad que tenemos todos para la buena vivencia, para una gran calidad, y sobre todo mantener muy bien fijo la parte de la equidad, haciendo una ruptura de estas hegemonías que han implicado un desastre no nada más económico, financiero, también histórico. No nos podemos ser sujetos de abstracción, seamos sujetos y grupo de emoción. Bueno, a ver, entonces, ya para cerrar nuestro programa, agradecerles a todos los compañeros de FENADES que nos están escuchando por su participación, recordarles que también no es un monólogo, la idea es que ustedes se inquieten, que ustedes contrasten lo que se plantea, que ustedes hagan sus propios planteamientos, que involucren las problemáticas específicas y que podamos enriquecer todos estos procesos. Nada más para refrendar, no se trata de un ejercicio ni mecanicista, ni un ejercicio reduccionista de las cosas, ni un ejercicio que no reivindique el cúmulo de conocimientos y de pensamientos que existen por todos lados en nuestra humanidad. No se trata de endiosar absolutamente a nadie, ni siquiera a Engels, ni Marx, ni Hegel, que además Hegel en su vida no salió de una región pequeñita. Hay una gama tremenda de pensadores, decíamos, desde la antigüedad, desde los sumerios, que son muchos siglos y varios milenios hacia atrás, hasta nuestros días. Es bárbaro el pensamiento. Si a lo último hablamos hasta del posmodernismo, pues ahí está Castoriadis y hay mucha gente más, pero también está Alain Touraine, está Karl Popper, está Habermas, está toda la gente que quieran, y todos con aportaciones específicas, pero más allá de todo eso está la lucha real, la lucha de las organizaciones campesinas, populares, magisteriales, estudiantiles, sindicales. Está toda una imbricación de nuestra historia, por lo cual hay que estar orgullosos. Creo que por ahí vendrán los escenarios a futuro. Es un mundo de conceptos, pero los conceptos no se quedan en el aire, no son solo abstracción, son realidad, son tangibles, como decía el compañero, el aquí y el ahora y el antecedente de dónde se viene. Ahí dejaríamos, no sé si algún otro elemento. Bueno,
Bueno, primero, compañeros, agradecerles de antemano el seguimiento que han dado a este tipo de sesiones. Segundo, agradecer a los compañeros la participación. Tenemos que estructurar un poco más para que pueda ser más ágil y podamos llegar a los conceptos que nos interesa reforzar. Esto lo vamos a ir procesando, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y nada más despedirme de ustedes, recordarles que hay que convocar a los compañeros, hay que discutir en los núcleos, en las cooperativas, en las asociaciones civiles, hay que bajarlo a todos los compañeros. Esto necesitamos que se vuelva un ejercicio de la organización, de todos los integrantes en la organización, los más lejanos, los que tienen más posibilidades, los que no pueden, bájenlo de internet en sus teléfonos, bájenlo en una memoria como se pueda y llévenlo a las comunidades para que se discuta, qué están viendo. También necesitamos que nos hagan cuestionamientos, si no se entiende alguna palabra, si no se entiende algún concepto, que lo vayan preguntando para que podamos ir avanzando. De repente el discurso puede sonar muy elevado para muchos compañeros, pero regresamos, es una provocación, pregunten, cuestionen. Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza. Tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el campo.